El Principito por Antoine de Saint-Exupéry, narrado y analizado por Voces Literarias. 1. Siempre me pareció curioso cómo empieza El Principito. No con un planeta, ni con una rosa, ni siquiera con El Principito. Empieza con un dibujo. Un dibujo que, a los 6 años, hizo el narrador. Era una serpiente boa que se había tragado un elefante. Pero nadie lo entendía. Todos, absolutamente todos los adultos, veían un sombrero. Y entonces pasa lo inevitable. El niño, al no ser comprendido, deja de dibujar. Deja de imaginar. Se adapta. Y termina eligiendo una vida seria, se convierte en piloto. Pero en el fondo, sigue cargando con esa sensación de estar rodeado de gente que nunca ve lo esencial. Así arranca el libro. Con una historia aparentemente simple, pero que ya nos habla de algo profundo, la distancia entre la mirada del niño y la del adulto. Este primer capítulo es una declaración de principios. Lo que parece una anécdota graciosa o absurda es, en realidad, una crítica muy seria al mundo adulto. La serpiente que se ha tragado un elefante es una imagen poderosa. Representa aquello que no se ve a simple vista. Es lo oculto, lo simbólico, lo que no encaja en lo lógico. Pero los adultos no ven eso. Ven un sombrero. Y ahí está el punto. Han perdido la capacidad de ver con imaginación, de interpretar el mundo con asombro. Los adultos nunca comprenden nada por sí solos, y es agotador para los niños tener que darles explicaciones una y otra vez, dice el narrador. Y con eso, queda claro que este no es un libro para niños. Es un libro sobre la infancia, pero escrito para los que ya la han perdido. La decisión del narrador de convertirse en piloto tampoco es casual. Es su forma de elevarse, de escapar de un mundo donde no puede ser el mismo. Desde el cielo, quizás, esperaba encontrar a alguien más con quien compartir su dibujo. Y eso es exactamente lo que pasa más adelante en la historia. Pero en este primer capítulo, todavía está solo. Solo con sus dibujos olvidados y con la tristeza silenciosa de no ser comprendido. El capítulo 1 de El Principito no es una introducción. Es una advertencia. Nos dice, tú también viste elefantes en serpientes cuando eras niño. Pero ahora, ¿qué ves? Tal vez sea hora de mirar de nuevo. 2. Después de contarnos sobre su dibujo y lo que los adultos no pudieron entender, el narrador nos lleva a un momento crucial de su vida, cuando, siendo piloto, sufrió una avería en el desierto del Sáhara. Quedó solo, lejos de todo, en medio de la nada. Pero justo en ese lugar solitario y peligroso, apareció el Principito. Un niño pequeño, con cabellos dorados, que le pidió, por favor, dibújame un cordero. Ese encuentro, tan inesperado, cambió para siempre la vida del narrador. Porque el Principito venía de otro mundo, de otro planeta, y con él volvió la magia que parecía perdida. Este segundo capítulo es como el puente entre dos mundos. Por un lado, está el narrador adulto, pragmático, acostumbrado a la lógica y la responsabilidad de pilotar un avión. Por otro, está el Principito, la personificación de la infancia, la inocencia y la mirada pura. Que el Principito pida un cordero no es un simple capricho infantil. Es un símbolo de confianza y necesidad de ser comprendido. El cordero será un personaje que marcará todo el viaje, porque representa lo que el Principito cuida y ama en su pequeño planeta. La soledad en el desierto no es solo física, es también emocional y existencial. El narrador está aislado del mundo adulto y encuentra en el Principito un compañero inesperado, alguien que lo conecta con lo esencial. Este encuentro nos recuerda que, aunque crezcamos y cambiemos, siempre existe la posibilidad de reencontrarnos con nuestra mirada infantil. Solo hay que estar dispuestos a escuchar y a mirar con el corazón. El capítulo 2 de El Principito nos enseña que incluso en los momentos más desolados puede surgir la esperanza. Que el encuentro con lo diferente, un niño, un cordero, un planeta lejano, puede abrirnos de nuevo la puerta a la imaginación y al asombro. 3. Después de ese primer encuentro en el desierto, el narrador comienza a notar algo muy especial en El Principito. No es solo un niño cualquiera, tiene una sabiduría silenciosa, una mirada profunda y una forma de ver el mundo que desconcierta y fascina al mismo tiempo. El Principito no entiende muchas cosas del mundo adulto y, sin embargo, parece ver con claridad lo que realmente importa. Cuando el narrador le pregunta de dónde viene, el Principito responde con una sencillez que no deja de maravillar. Ese capítulo nos lleva a sentir esa mezcla de inocencia y profundidad, esa sensación de que el Principito trae consigo un mensaje que va más allá de las palabras. En este capítulo, se establece una conexión íntima entre el narrador y el Principito, pero también se profundiza en la distancia que hay entre la mirada adulta y la mirada infantil.
El Principito no tiene las respuestas fáciles ni las certezas rígidas de los adultos, pero su visión es mucho más auténtica y directa. Esa honestidad desarma al narrador, y a nosotros como lectores, porque nos confronta con la posibilidad de recuperar esa forma de mirar. Cuando el Principito habla de su planeta, no solo nos habla de un lugar físico, sino de un universo interior, lleno de pequeños detalles que para él son gigantescos y valiosos. Este capítulo sugiere que la verdadera sabiduría no está en lo que acumulamos o en lo que podemos explicar racionalmente, sino en la capacidad de maravillarnos y de cuidar lo que amamos. Como lo hace el Principito con su pequeño mundo. El capítulo 3 nos invita a escuchar con atención a los niños que fuimos, y a esos otros niños que aún pueden enseñarnos a vivir con el corazón abierto. Porque quizás ahí reside la clave para entender la vida, más allá de los mapas y las explicaciones. 4. En el capítulo 4, el Principito comienza a hablar, por fin, de su planeta. Dice que es muy pequeño, apenas más grande que una casa. Y aunque lo describe con esa naturalidad propia de quien vive en lo extraordinario, el narrador, ya adulto, claro, intenta racionalizarlo todo. Entonces nos cuenta que, según él, ese planeta podría ser el asteroide B612. Y hasta nos habla de un astrónomo turco que lo descubrió, pero a quien nadie tomó en serio al principio, solo porque llevaba ropa rara, típica de su país. Años después, el mismo astrónomo repitió la conferencia vestido con traje y corbata. Esta vez sí le creyeron. Este capítulo, a pesar de ser breve, es una crítica directa a los prejuicios del mundo adulto, especialmente a su obsesión con las apariencias y los números. Cuando Saint-Exupéry introduce la historia del astrónomo turco, nos está mostrando cómo los adultos no solo han perdido la imaginación, sino también la apertura. Solo aceptan lo que encaja con su forma estrecha de pensar. No les interesa la verdad, sino que la verdad venga vestida adecuadamente. Y lo más irónico es que, mientras los adultos piden cifras, estadísticas y explicaciones racionales para creer en algo, el Principito simplemente habla de su planeta porque lo ha vivido, porque es parte de él. A los adultos les gustan las cifras, dice el narrador. Preguntan cuántos años tienes, cuánto pesa, cuánto gana, pero nunca preguntan cosas esenciales como, ¿te gusta jugar? ¿Coleccionas mariposas? ¿Eres feliz? Este capítulo nos recuerda que, muchas veces, lo esencial no puede medirse con números. Lo verdaderamente importante no se cuantifica, se siente. El capítulo 4 de El Principito no solo nos habla de un pequeño asteroide perdido en el espacio. Nos habla de la forma en que decidimos mirar el mundo. Con números o con asombro. Con prejuicios o con curiosidad. ¿Y tú, cómo estás mirando ahora? 5. Una mañana, casi sin venir a cuento, el Principito me preguntó si los corderos comían arbustos. Yo le dije que sí, claro. Entonces se quedó pensativo, y me preguntó, ¿comen también baobabs? Yo no sabía qué responder al principio. Los baobabs, como sabemos, son árboles enormes. No parecen un problema. Pero en el planeta del Principito, todo es más pequeño. Y si no se arranca un baobab a tiempo, puede crecer y destruirlo todo. Fue así como él me habló por primera vez de los baobabs. No como árboles, sino como una amenaza silenciosa, que al principio parece insignificante, pero que si no se controla, termina por arruinar el planeta entero. Este capítulo es profundamente simbólico. Los baobabs no son solo árboles, representan esas malas semillas que todos llevamos dentro. Ideas, hábitos, rencores, prejuicios, cosas pequeñas que, si no vigilamos a tiempo, crecen y nos dominan. El Principito lo dice con claridad, hay que levantarse cada mañana y arrancar los baobabs antes de que sea tarde. Es una tarea diaria, silenciosa, casi invisible. Pero esencial. Así como uno limpia su casa, uno debe limpiar su corazón. Es una cuestión de disciplina, dice el Principito. Y esa frase, dicha por un niño que vive en un planeta diminuto, tiene un peso enorme. Lo curioso es que el Principito no los teme porque sean grandes, sino porque al principio no parecen peligrosos. Ahí está la lección. Muchas veces lo que nos arruina no llega de golpe, sino poco a poco, disfrazado de algo inocente. Este capítulo también muestra cómo Saint-Exupéry combina la fantasía con la ética. Nos invita a reflexionar sin necesidad de sermonear, simplemente con una imagen visual potente, un planeta cubierto por raíces gigantes que lo parten en pedazos. El capítulo 5 nos enseña que hay que cuidar lo invisible. Que lo peligroso muchas veces no hace ruido. Y que, en la vida, como en el planeta del Principito, todo lo grande empezó siendo pequeño. 6. En este capítulo, el Principito me habló de su amor por las puestas de sol. Me dijo que, en su planeta,
podía ver muchas, 43 puestas de sol en un solo día. Y lo más hermoso no fue la cifra, sino el motivo. El Principito no veía puestas de sol porque fueran bonitas, las miraba cuando se sentía triste. A veces bastaba con mover su silla unos pasos y, listo, el sol volvía a ponerse. Era su forma de encontrar consuelo. Este capítulo es breve, pero está cargado de nostalgia, sensibilidad y simbolismo. Las puestas de sol no son solo un fenómeno natural para el Principito. Son un refugio emocional. Son una forma de calmar el alma cuando duele. Y aquí Saint-Exupéry nos muestra algo que no muchos escritores logran, como los pequeños rituales cotidianos pueden ser sagrados para un niño. Como el acto de ver el sol ponerse puede convertirse en un remedio silencioso contra la tristeza. Lo más significativo es el motivo por el cual el Principito las busca. Cuando uno está muy triste, le gusta ver las puestas de sol. Esa frase es un poema. Nos habla de esa tristeza callada que a veces sentimos sin saber por qué. Y también nos muestra una forma suave de sobrellevarla. En contraste con el mundo adulto, que muchas veces busca distraerse o escapar, el Principito no evita su tristeza. La habita con ternura, con belleza y con asombro. Ese gesto, simple pero profundo, es también un acto de madurez emocional, una madurez que muchos adultos han olvidado. Además, el hecho de que pueda haber varias puestas de sol simplemente moviendo su silla refuerza la idea de que todo depende del punto de vista, de cómo nos posicionamos ante lo que nos rodea. El capítulo 6 del Principito nos enseña que no hay tristeza que no merezca un momento de belleza. Que mirar el atardecer no es solo mirar el cielo, sino también mirarnos por dentro. Y que, a veces, movernos un poquito, como el Principito con su silla, puede cambiarlo todo. 7. En este capítulo, el Principito y yo tuvimos una conversación distinta. Él seguía haciéndome preguntas, siempre con esa insistencia dulce y seria que tienen los niños. Me preguntó si un cordero se comería una flor, y si esa flor tuviera espinas, ¿podría defenderse? Yo, ocupado reparando el motor de mi avión, le respondí sin mucha atención, dándole explicaciones técnicas sobre las espinas. Le dije que no servían para nada. Entonces lo vi. Estaba molesto. Triste. Y con una sinceridad que me dolió, me dijo que las flores eran frágiles, y que él amaba una en particular. Y que si su flor era devorada por un cordero, sería como si todo el universo se derrumbara. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar entre millones y millones de estrellas, eso basta para que sea feliz cuando la mira. Pero si el cordero se la come, entonces, para él, es como si todas las estrellas se apagaran. No supe qué decirle. Lo abracé. Fue todo lo que pude hacer. Este capítulo es uno de los más emocionales y fundamentales del libro. Aquí aparece por primera vez la flor, que aún no conocemos del todo, pero ya sabemos que es importante, única y vulnerable. Es el símbolo del amor del Principito. La conversación sobre las espinas parece inocente, pero es profundamente simbólica. El Principito no está preguntando sobre botánica. Está preguntando si el mundo tiene defensas. Si lo que amamos puede protegerse por sí solo. Si lo frágil tiene alguna esperanza. Cuando el narrador responde desde la lógica, minimizando la pregunta, el Principito se siente incomprendido. Él no quiere una explicación científica. Quiere que alguien entienda su preocupación por la flor, que sienta con él. Y aquí surge uno de los temas centrales del libro, el amor por lo que es único y frágil. Lo que no puede defenderse solo. Lo que necesita cuidado. Esa flor, tan simple y delicada, es lo más valioso que tiene el Principito. Porque él la ha regado, protegido, observado crecer. La metáfora del cordero comiéndose la flor es potente, el miedo de perder lo amado, de que algo irreemplazable desaparezca para siempre. El dolor de no poder controlar todo lo que amenaza a lo que uno cuida. Este capítulo también marca un quiebre emocional entre el narrador y el Principito. El adulto, por primera vez, se detiene a mirar, a escuchar, a consolar. Y con ese gesto, empieza realmente a comprenderlo. El capítulo 7 nos recuerda que lo esencial, como el amor, la belleza o la inocencia, es también lo más frágil. Que hay preguntas que no piden respuestas, sino compañía. Y que a veces, la mejor forma de entender a alguien, es dejar de reparar motores y simplemente abrazar. 8. En este capítulo, el Principito por fin me habló de su flor. Una flor que había aparecido un día, de repente, en su pequeño planeta. Primero fue un brote, discreto, que tardó mucho en abrirse. El Principito la cuidó con paciencia y curiosidad. Hasta que un día, floreció. Era hermosa. Tenía 4 espinas y una actitud altiva.
desde el principio, hablaba con mucha seguridad, casi con aires de reina. Pero detrás de todo eso, había una flor frágil, vulnerable, que simplemente no sabía cómo amar sin herir. La flor se quejaba del viento, pedía un biombo, exigía una campana de vidrio. Y el principito, aunque la cuidaba con devoción, comenzó a sentirse triste. No entendía por qué, si él la amaba tanto, ella parecía no valorarlo. Con el tiempo, se dio cuenta de que no sabía interpretar sus palabras. Que la flor era orgullosa, pero también inocente. No sabía expresar su cariño, y eso confundía al principito. Fue entonces que decidió marcharse. Este capítulo es el primero en hablar directamente del amor. Y lo hace de una forma sorprendente, a través de una flor que es hermosa, exigente y profundamente insegura. La flor representa ese amor que nos conmueve y nos confunde al mismo tiempo. Ese amor que exige cuidados, que no sabe pedir perdón, que necesita protección, pero que también hiere sin querer. Lo que más duele al principito no es que la flor sea caprichosa, sino no entenderla. Es una forma de soledad muy especial, estar cerca de alguien a quien amas, pero no saber cómo comunicarse con él o ella. Y eso lo lleva a tomar una decisión dolorosa, irse. No debía haberla escuchado, dice después. Las flores hay que mirarlas y olerlas. La mía perfumaba mi planeta y me alegraba la vida, pero yo no supe comprenderla. Con esa frase, el libro nos da una de sus lecciones más bellas: amar es también aprender a comprender. Y a veces, para comprender de verdad, hace falta distancia. Hace falta partir. La flor, por su parte, también es un reflejo de nuestras propias contradicciones. Queremos ser amados, pero a veces nos protegemos tanto con espinas que no dejamos que el otro se acerque. El capítulo 8 de El Principito nos enseña que el amor no siempre se expresa bien, pero eso no lo hace menos verdadero. Que detrás del orgullo puede esconderse una necesidad inmensa de ser cuidado. Y que a veces, para entender lo que sentimos, tenemos que alejarnos. 9. En este capítulo, el Principito se prepara para partir. Ha decidido abandonar su pequeño planeta, su casa, sus volcanes, y también su flor. Limpia con cuidado los 2 volcanes activos que usa para calentar su desayuno, y hasta desollina un tercero que está extinguido, por si acaso. Arranca los últimos brotes de baobab. Todo con una ternura casi ritual. Pero lo más difícil es despedirse de la flor. Ella, orgullosa como siempre, al principio no quiere mostrar su tristeza. Finge que no le importa, que ha sido una tontería todo, que no necesita la campana de vidrio. Pero al final, la flor se quiebra. Le dice al principito: he sido una tonta. Perdóname. Procura ser feliz. Es la primera vez que ella deja de lado su orgullo y se muestra frágil. El principito se sorprende. Ella no pide que se quede. Solo que sea feliz. Él la protege una última vez con la campana, y parte. Este capítulo es una despedida silenciosa, triste y luminosa a la vez. Es la maduración del principito y de su vínculo con la flor. Y es, sobre todo, una lección de amor verdadero. Por primera vez, la flor habla con el corazón. No exige, no se defiende con espinas. Solo se despide. Y con esa despedida, demuestra que ha aprendido a amar de otra manera, sin egoísmo, sin dramatismo, sin retener. He sido una tonta, le dice. Esa confesión, dicha con humildad, vale más que todos sus reproches anteriores. Porque es sincera. Porque nace del afecto, no del orgullo. El principito también cambia. Ya no es solo el niño herido que huye por no sentirse comprendido. Ahora es alguien que se despide sabiendo que ama, y que ese amor no se rompe por la distancia. La limpieza de los volcanes, la preparación del planeta, tienen algo de ceremonia. Como quien deja en orden la casa antes de un largo viaje. Es su forma de decir: gracias. Estuve aquí. Y quiero que sigas bien aunque yo no esté. Este capítulo también habla de algo universal: la necesidad de partir. De alejarse, de crecer, de conocer otros mundos. A veces, incluso, de dejar atrás lo que amamos. No porque no lo amemos, sino porque ya es tiempo. El capítulo 9 nos enseña que el amor verdadero no retiene, no encadena, no exige quedarse. A veces, el acto más puro de amor es dejar ir. Y partir con el corazón lleno, sabiendo que aquello que uno ama, permanece en uno, aunque esté lejos. 10. El primer planeta al que llega el principito está habitado por un rey. Un rey sin súbditos, sin castillo, sin trono majestuoso, pero con una autoridad absoluta sobre todo. Él manda,
da órdenes, aunque no haya nadie más allí. Solo él y su obsesión por reinar. Cuando ve al Principito, exclama con alegría: «¡Ah, he aquí un súbdito!». El Principito se sorprende. No había ido a servir a nadie. Solo quería conocer. Pero el rey empieza a darle órdenes, suaves, razonables, absurdas. Le dice que debe quedarse, que le ordenará lo que él mismo ya está haciendo para que parezca obediente. «Te ordeno que te sientes», le dice cuando ya estaba sentado. «Te ordeno que bosteces», cuando el Principito tiene sueño. El Principito, confundido, le pregunta si puede ver una puesta de sol. El rey promete que la ordenará, cuando sea el momento. «Mi autoridad descansa en la razón», dice con solemnidad. Finalmente, el Principito decide marcharse. El rey le nombra ministro de Justicia y luego embajador con tal de retenerlo. Pero el Principito se va, sin entender muy bien por qué alguien necesita tanto mandar. Este capítulo es una sátira elegante del poder autoritario, de esas figuras que necesitan sentirse obedecidas aunque estén solas. El rey representa a quienes confunden el respeto con la sumisión, y el liderazgo con el control absoluto. Lo más irónico es que el rey presume de tener poder sobre todo, las estrellas, el universo, incluso el sol. Pero solo da órdenes cuando está seguro de que serán obedecidas. Su autoridad es ilusoria. Una farsa decorada de lógica. «Mi autoridad descansa en la razón», dice, pero su razón está al servicio de su ego, no de la justicia. Este personaje nos muestra un rasgo muy común en el mundo adulto, el deseo de tener siempre el control, incluso cuando no hay nada ni nadie que controlar. El rey necesita súbditos para afirmar su existencia. El Principito, en cambio, solo busca comprensión y verdad. También hay una crítica implícita a los sistemas que se justifican a sí mismos. El rey adapta sus órdenes a los hechos, en lugar de adaptar su voluntad a las necesidades del otro. Manda que alguien se siente, cuando ya está sentado. Y se siente satisfecho por ello. El contraste es claro, el Principito quiere comprender el mundo. El rey solo quiere gobernarlo. El capítulo 10 del Principito nos muestra que mandar no es lo mismo que guiar. Que el poder sin empatía es solo una máscara vacía. Y que no importa cuántos títulos se usen para retener a alguien, si no hay amor ni escucha, esa persona se irá. 11. Después de dejar el planeta del rey, el Principito llega a otro planeta aún más extraño. Allí vive un hombre solo, muy elegante, que al verlo exclama feliz: «Ah, he aquí un admirador». Este nuevo personaje es un vanidoso. Vive solo, pero necesita desesperadamente que lo admiren. Le pide al Principito que lo aplauda, y cuando lo hace, se quita el sombrero y saluda con solemnidad. El Principito, curioso, le pregunta: «¿Y qué significa admirarte?». El vanidoso responde: «Significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta». Pero claro, él es el único en su planeta. No hay con quien compararse, ni a quien impresionar. Solo está él, y su necesidad constante de validación. El Principito se aburre pronto. No hay nada más que hacer allí. Así que se va, con una frase simple pero reveladora: «Los adultos son decididamente muy extraños». El capítulo 11 de El Principito nos recuerda que buscar admiración sin conexión es como hablarle al vacío. Que no somos lo que los otros aplauden, sino lo que construimos con ellos. Y que si el amor propio depende del aplauso ajeno, siempre estaremos solos. Este capítulo es una crítica sutil y brillante a la vanidad, ese deseo de ser admirado constantemente, incluso sin motivo. El vanidoso vive para los aplausos, pero está solo. Necesita ser el mejor en todo, aun cuando no hay nadie con quien competir. Saint-Exupéry desnuda aquí una verdad incómoda. Muchas personas viven encerradas en su imagen, preocupadas por cómo son vistas, no por cómo son en realidad. Lo que el vanidoso busca no es amor, ni amistad, ni conversación. Solo quiere ser aplaudido. Y el aplauso, sin vínculo, es solo un eco vacío. No alimenta el alma, solo el ego. El Principito, con su lógica simple y honesta, detecta de inmediato lo absurdo. ¿Para qué sirve ser el más guapo, el más rico o el más sabio, si no hay nadie que lo comparta contigo? El vanidoso vive en una ilusión, como muchos adultos, la ilusión de que ser admirado equivale a ser querido. Y al final, el Principito se va. Porque allí no hay vida real, no hay diálogo, no hay afecto. Solo un escenario sin público. 12. Después de dejar al vanidoso, el Principito llega a otro planeta. En él vive un hombre en silencio, rodeado de botellas vacías y botellas llenas. Bebe. Bebe sin mirar a nadie,
sin decir una palabra. El Principito, siempre curioso, le pregunta, ¿por qué bebes? El hombre responde, para olvidar. ¿Olvidar qué?, pregunta el Principito. Olvidar que tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Y el bebedor, bajando la cabeza, responde, vergüenza de beber. El Principito se queda desconcertado, y se marcha en silencio. No entiende por qué alguien caería en un círculo así. Solo puede pensar que los adultos son realmente muy extraños. Este capítulo es uno de los más dolorosos y profundos de El Principito. En solo 3 páginas, Saint-Exupéry nos muestra un retrato claro de la autodestrucción humana, el círculo vicioso de la culpa, la evasión y la tristeza. El bebedor bebe para olvidar, pero lo que quiere olvidar es precisamente el hecho de que bebe. Es un ciclo sin salida. Sin lógica. Y sin esperanza. Un círculo cerrado, como su propio planeta. Como la soledad que habita. Este personaje no habla mucho, pero dice todo con su silencio. Está atrapado en sí mismo, en su vergüenza, en su incapacidad de salir del lugar donde ha caído. Y eso también es una crítica, a cómo muchas veces nos negamos a vernos, a escucharnos, a pedir ayuda. El Principito no lo juzga. Solo se sorprende. Como un niño que ve, sin entender del todo, como los adultos a veces se lastiman a sí mismos sin saber por qué. Este capítulo también habla de nuestra tendencia a anestesiarnos. A buscar consuelos momentáneos para heridas profundas. Pero lo que duele no se cura escondiéndolo. Y quizás eso es lo que más conmueve de este pasaje, su sencillez y su verdad. El capítulo 12 de El Principito nos enfrenta a la tristeza que se encierra sobre sí misma. Nos recuerda que los hábitos que usamos para olvidar, a veces solo nos hunden más. Y que hay dolores que no se calman bebiendo, sino hablando. Mirando. Aceptando. Y abrazando. 13. El Principito llega ahora a un nuevo planeta, donde encuentra a un hombre muy ocupado. Está tan concentrado que ni siquiera levanta la cabeza cuando lo ve llegar. Buenos días, dice el Principito. Pero el hombre contesta con frialdad, 3 y 2 son 5. 5 y 7, 12. Es un hombre de negocios. Está contando estrellas. Y cuando el Principito le pregunta qué hace con ellas, responde con orgullo, las poseo. El Principito no entiende. ¿Para qué sirve poseer estrellas? ¿Qué hace con ellas? ¿Las cuida? ¿Las mira con amor? No. Solo las cuenta y las anota en un papel, que guarda en una caja. Y eso, para él, es tenerlas. Entonces el Principito le dice que él posee una flor, pero que la riega cada día, la cuida, la cubre con un globo. Eso es poseer de verdad, no lo que hace el hombre de negocios. El hombre no responde. Sigue sumando, sin mirar nada más. Este capítulo es una crítica directa a la obsesión por acumular, por medir el valor de las cosas a través de la propiedad, no del cuidado. El hombre de negocios representa ese adulto que vive encerrado en números, ocupado todo el tiempo, pero desconectado del sentido. Él dice poseer las estrellas como si fueran objetos. Pero no las ama, no las contempla, ni siquiera las mira. Solo quiere tener más que los demás. Y ese tener no significa nada más que apuntar números en un papel. Saint-Exupéry denuncia aquí la lógica capitalista del todo me pertenece, aunque no se sepa para qué. El Principito, con su lógica sencilla, lo desarma con una sola pregunta, ¿y eso para qué te sirve? El adulto no sabe qué responder. Porque su posesión no le da alegría, ni sabiduría, ni amor. Solo una ilusión de poder. Lo que este capítulo nos recuerda es que poseer no es cuidar, que contar no es lo mismo que comprender, y que la riqueza real está en el vínculo que creamos con lo que amamos. El contraste entre el hombre de negocios y el Principito es total. Uno vive para sumar, el otro para sentir y cuidar. Uno acumula estrellas que nunca toca. El otro se va de su planeta, pero no deja de pensar en su flor. El capítulo 13 de El Principito nos enseña que lo que realmente importa no se anota en una libreta. Que no somos dueños de lo que no cuidamos. Y que, mientras algunos cuentan estrellas, otros las contemplan. Y allí está la diferencia entre tener y amar. 14. El Principito llega a un planeta diminuto habitado por un farolero. Su tarea es encender y apagar un farol cada minuto, porque el planeta gira muy rápido y el día dura solo un minuto. El farolero no tiene tiempo para descansar ni para hacer otra cosa. Está agotado, pero cumple con su deber con un sentido absoluto de responsabilidad.
Cuando el Principito le pregunta por qué sigue encendiendo y apagando el farol si el ciclo es tan absurdo, el farolero responde que él es un hombre serio, y que su trabajo es su vida. Este capítulo presenta al farolero como un símbolo de la disciplina y la dedicación absoluta, pero también de la absurda rigidez que puede tener la vida adulta. El farolero no cuestiona el sentido de su tarea. Simplemente la cumple, aunque no tenga descanso ni tiempo para sí mismo. Esto puede verse como una crítica a quienes se entregan al trabajo sin cuestionar ni reflexionar, atrapados en la rutina. Sin embargo, a diferencia de los otros personajes adultos que representan absurdos como el poder, la vanidad o la acumulación, el farolero tiene un toque de dignidad y nobleza. Él es consciente de su sacrificio y lo acepta, porque su vida gira en torno a su deber. El Principito observa todo esto con ternura y también con una cierta tristeza, entendiendo que la responsabilidad, aunque necesaria, no debe ser una prisión. El capítulo 14 de El Principito nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la responsabilidad y la libertad. Nos muestra que la disciplina sin pausa puede convertirse en un encierro, y que a veces es necesario detenernos para mirar el cielo, y no solo el farol. 15. El Principito llega a un planeta habitado por un geógrafo, un hombre serio que nunca ha explorado su propio mundo porque él solo se dedica a registrar mapas y recopilar datos. Cuando el Principito le pregunta sobre los ríos, montañas y mares de ese planeta, el geógrafo le dice que no puede decir mucho porque no ha ido a explorar. Él considera que los exploradores son quienes aportan la información verdadera. El geógrafo le explica que solo registra información fiable, pero que las flores y cosas frágiles, como la flor del Principito, no son consideradas importantes para él, pues son efímeras. Este capítulo nos muestra la distancia entre el conocimiento teórico y la experiencia vivida. El geógrafo representa a quienes prefieren el saber académico o estadístico, pero no se aventuran a vivir o sentir directamente. La flor del Principito no entra en los mapas del geógrafo porque es efímera, pero para el Principito es lo más valioso. Esto refleja cómo muchas veces los valores humanos, la belleza y lo esencial no pueden ser capturados por la ciencia o la razón fría. Saint-Exupéry nos invita a cuestionar una forma de conocer el mundo que solo se basa en datos y cifras, sin contemplar el valor emocional o espiritual de las cosas. Este capítulo es también una metáfora sobre la importancia de combinar el saber y el sentir, de no perder la sensibilidad al intentar entender todo desde la distancia. El capítulo 15 de El Principito nos recuerda que conocer no es solo acumular datos, sino también vivir, sentir y valorar lo que a veces es invisible para los mapas. Que la esencia del mundo está en lo que no se puede medir. 16. Después de visitar varios planetas, El Principito llega finalmente a la Tierra. Al principio, le parece un lugar muy extraño y sorprendente. Hay montañas, desiertos, ríos, pero también está muy solo. Lo primero que encuentra es un desierto, muy grande y silencioso. Camina sin rumbo fijo, curioso, intentando entender qué clase de mundo es este. Para él, es diferente a todos los planetas que ha conocido, porque aquí hay vida, pero también mucha soledad y misterio. La llegada del Principito a la Tierra representa el comienzo de un nuevo capítulo en su aprendizaje. La Tierra es un planeta mucho más complejo, lleno de contradicciones y riqueza, pero también con una soledad profunda. Aquí, el Principito comienza a enfrentarse a la realidad más dura y diversa, donde las respuestas no son tan simples como en sus pequeños planetas. Es un lugar que despierta en él nuevas preguntas, nuevas inquietudes. Saint-Exupéry utiliza esta llegada para contrastar la pureza y simplicidad del Principito con la complejidad del mundo adulto y de la humanidad en general. Es el inicio de un viaje interior y exterior más profundo. La Tierra será también el escenario donde el Principito empezará a entender el valor real de lo que había dejado atrás, y a confrontar sus propias emociones. El capítulo 16 nos habla de la llegada a lo desconocido, de abrirnos a mundos nuevos aunque nos hagan sentir solos. Nos invita a mantener la curiosidad y la sensibilidad, incluso cuando el paisaje parece vasto y frío. 17. En el capítulo 17, el Principito camina por el desierto de la Tierra cuando se encuentra con una serpiente. Ella se presenta con un tono misterioso y enigmático, y habla con frases cortas pero llenas de significado. La serpiente dice que tiene un poder especial, puede enviar a cualquiera de regreso a la tierra de donde vino. Cuando el Principito pregunta qué significa eso, la serpiente responde con una mezcla de ironía y misterio. Aunque su conversación es breve, la serpiente se convierte en una presencia inquietante pero también profunda, que abre nuevas preguntas sobre la vida, la muerte y el sentido del viaje del Principito. La serpiente en El Principito es uno de los personajes más simbólicos y enigmáticos. Representa una mezcla de peligro, misterio y sabiduría oculta. Su poder para enviar de regreso puede interpretarse como una metáfora de la muerte, el regreso al origen o la transformación.
Esta presencia provoca en el Principito un sentido de inquietud y reflexión. La serpiente no es un villano tradicional, sino más bien un símbolo del ciclo natural de la vida y la inevitable realidad que todos enfrentamos. Además, la forma en que la serpiente habla, con frases cortas y enigmas, contrasta con la inocencia y curiosidad del Principito, creando un diálogo entre lo simple y lo profundo, lo conocido y lo desconocido. Saint-Exupéry utiliza este encuentro para tocar temas esenciales sin nombrarlos directamente, dejando al lector espacio para la reflexión. El capítulo 17 nos invita a pensar en los límites del viaje, en el misterio que acompaña a la vida y a la muerte. Nos recuerda que, a veces, los mensajes más importantes vienen envueltos en enigmas y que la comprensión profunda requiere valentía para mirar más allá. 18. En este capítulo, el Principito se encuentra con una rosa silvestre, una flor del desierto que crece en medio de la aridez y la soledad. La rosa del desierto es orgullosa y un poco altanera. Se muestra orgullosa de su belleza y no entiende por qué alguien podría amar una flor frágil y exigente como la del Principito. Para ella, la belleza está en la fuerza de sobrevivir en condiciones difíciles, no en la delicadeza o la vulnerabilidad. Este encuentro contrasta con la relación del Principito con su propia flor. La rosa del desierto representa una visión diferente de la belleza, la que surge de la resistencia, la dureza y la capacidad de sobrevivir en medio de la adversidad. Mientras la flor del Principito es delicada y requiere cuidados constantes, la rosa del desierto se muestra orgullosa de su autonomía y fuerza. Esto nos invita a reflexionar sobre las distintas formas en que la belleza y el valor pueden manifestarse. Además, la altivez de la rosa del desierto puede entenderse como una forma de protección frente a la soledad y el entorno hostil en el que vive. Su orgullo es una armadura. Saint-Exupéry, a través de este contraste, nos muestra que no existe una única forma de ser valioso o digno de amor. La diversidad también es parte del mundo y de las relaciones. El capítulo 18 nos habla de la belleza en la resistencia, del orgullo que puede nacer de la soledad, y de la necesidad de aceptar las diferencias en lo que amamos. Nos recuerda que cada flor, cada ser, tiene su propia forma de brillar. 19. En este capítulo, el Principito conoce al zorro, un animal salvaje que le pide ser domesticado. El zorro quiere crear un vínculo especial con el Principito, que lo haga único para él. El zorro explica que domesticar significa crear lazos, hacerse importante el uno para el otro, y así transformar lo común en algo valioso y único. A través de su conversación, el Principito aprende que lo esencial es invisible a los ojos y que solo se ve bien con el corazón. El encuentro con el zorro es quizás el capítulo más famoso y cargado de significado en el Principito. Aquí se exploran temas fundamentales como la amistad, el amor y la percepción verdadera. El acto de domesticar simboliza la construcción de vínculos profundos que dan sentido a nuestras vidas. No se trata solo de conocer a alguien, sino de crear una relación que transforma y enriquece. La frase "lo esencial es invisible a los ojos" se convierte en una de las máximas del libro, recordándonos que el valor real de las cosas no está en su apariencia externa, sino en la conexión emocional y espiritual que establecemos con ellas. Saint-Exupéry nos invita a mirar más allá de lo superficial, a valorar la autenticidad y a entender que el amor y la amistad requieren tiempo, paciencia y entrega. El capítulo 19 nos enseña que la verdadera belleza y valor están en las relaciones que construimos, en los lazos que hacemos visibles solo al corazón. Que domesticar es hacer del otro algo irreemplazable en nuestra vida. 20. Después de haber domesticado al zorro, el Principito comienza a comprender el valor del tiempo dedicado a alguien. El zorro le explica que para poder conocerlo y hacerlo especial, el Principito debe ser paciente y crear rituales. El zorro dice que el tiempo que él ha perdido con su rosa es lo que la hace tan importante para él, porque es el tiempo dedicado, el cuidado y la atención lo que da valor a las cosas. El Principito se da cuenta de que los rituales, aunque parezcan pequeños actos, son los que crean lazos y transforman una simple relación en algo único. Este capítulo profundiza en una verdad esencial: el tiempo y la dedicación son lo que otorgan valor a las relaciones y a las cosas que amamos. El zorro introduce la idea de que no es suficiente simplemente conocer a algo o a alguien, es necesario invertir tiempo y crear hábitos o rituales que sostengan ese vínculo. Los rituales pueden ser tan simples como una rutina diaria o un gesto repetido, pero son esos actos los que construyen lazos fuertes, dan sentido y generan expectativas que enriquecen la vida. Saint-Exupéry nos invita a entender que la calidad de nuestras relaciones depende del tiempo que les dedicamos y que la espera y la paciencia son parte de ese proceso. El capítulo 20 nos recuerda que el amor y la amistad se construyen con tiempo, cuidado y pequeños rituales. Que cada momento dedicado a alguien es un ladrillo más en el puente que nos une. Y que en la paciencia se esconde la verdadera conexión. 21. En este capítulo,
el Principito llega a un jardín lleno de rosas, todas muy parecidas a su propia flor. Al verlas, se siente confundido y triste, porque pensaba que su rosa era única en el universo. Siente que su amor por esa flor podría ser menos especial si hay tantas iguales, y se pregunta si su rosa realmente es tan única y valiosa como él creía. Este capítulo presenta uno de los momentos más humanos y vulnerables del Principito, la duda y la inseguridad en el amor. El jardín de rosas simboliza la multitud de opciones, la comparación constante y la amenaza de perder la singularidad de lo que amamos cuando vemos que existen muchas cosas parecidas. Pero esta experiencia lleva al Principito a una reflexión más profunda, que se desarrollará en los siguientes capítulos, sobre la verdadera esencia de su amor por su rosa. Saint-Exupéry nos muestra que el valor de lo amado no depende de su cantidad o su apariencia, sino de la relación personal y única que cada uno establece con ello. El capítulo 21 nos invita a reflexionar sobre la importancia de la perspectiva en el amor. Que no es la cantidad ni la apariencia lo que hace único a lo amado, sino la conexión profunda y personal que cultivamos con él. 22. Tras ver el jardín de rosas, el Principito se siente confundido y triste. Pero luego recuerda las palabras del zorro, quien le explicó que lo que hace especial a su rosa no es su apariencia ni su cantidad, sino el tiempo y el cariño que le ha dedicado. Comprende que su rosa es única para él porque la ha domesticado, porque ha invertido amor y cuidado en ella. Esta revelación le trae consuelo y una nueva claridad sobre el significado del amor. Este capítulo es crucial, porque marca un cambio en la comprensión del Principito sobre el amor y la singularidad. Saint-Exupéry nos muestra que la verdadera esencia de lo que amamos no reside en características externas o en comparaciones, sino en la relación personal que construimos, en el compromiso y la dedicación. La enseñanza del zorro, lo esencial es invisible a los ojos, se materializa aquí con fuerza. La rosa es valiosa no porque sea única en el mundo, sino porque es la rosa del Principito, la que él ha hecho única con su amor. Este capítulo es un llamado a valorar lo que tenemos desde la perspectiva del corazón, y a entender que el amor es un acto de creación que da sentido y vida. El capítulo 22 nos recuerda que la verdadera singularidad nace del cariño y la dedicación. Que amar es hacer único lo que para otros puede parecer común. Y que el corazón ve lo que los ojos no alcanzan a entender. 23. En este capítulo, el Principito encuentra a un guardavía en la tierra, encargado de controlar los trenes que pasan por las vías. Este hombre está siempre ocupado y parece indiferente a lo que sucede a su alrededor. El guardavía observa cómo la gente viaja de un lugar a otro sin detenerse, sin disfrutar el viaje ni el destino. Habla de la prisa constante y de la falta de tiempo para apreciar las cosas. El Principito le pregunta por qué las personas están siempre tan apuradas, y el guardavía responde que van de un lugar a otro sin saber qué buscan realmente. El guardavía simboliza la vida moderna, marcada por la prisa, la distracción y la falta de conexión auténtica. Saint-Exupéry utiliza este personaje para criticar cómo los adultos a menudo se mueven aceleradamente, persiguiendo metas superficiales sin detenerse a vivir el presente ni a disfrutar de las pequeñas cosas. El diálogo con el Principito muestra la mirada fresca e inocente de alguien que se pregunta por el sentido detrás del movimiento constante y la prisa. Este capítulo es un llamado a reconectar con el momento presente, a ser conscientes y a vivir con intención, no solo por rutina o hábito. El capítulo 23 nos invita a frenar la velocidad, a mirar alrededor y a encontrar sentido en el camino, no solo en el destino. Nos recuerda que la vida verdadera se vive en el aquí y ahora, no en la carrera sin fin. 24. En este capítulo, el Principito llega al desierto donde encuentra a un aviador cuyo avión se ha averiado. Este encuentro marca el inicio de una profunda amistad. El aviador está sorprendido y fascinado por la presencia del Principito, un niño que parece venir de otro mundo. Ambos comienzan a conversar y a compartir sus experiencias. Este momento es crucial, pues el Principito empieza a contar sus aventuras, y el aviador comienza a comprender la importancia de ver el mundo con ojos de niño. Este capítulo representa el encuentro entre la inocencia y la experiencia, entre el mundo infantil y el adulto. El aviador es un reflejo de Saint-Exupéry mismo, y su encuentro con el Principito simboliza la necesidad de redescubrir la simplicidad y la profundidad que muchas veces perdemos al crecer. La amistad que nace aquí es el corazón del libro, ya que a través del diálogo entre ambos se desarrollan las grandes enseñanzas y reflexiones sobre la vida, el amor y la esencia. Este capítulo también destaca la importancia de la escucha y la apertura para aprender de otros, sin prejuicios. El capítulo 24 nos recuerda que el encuentro con el otro puede ser una puerta hacia el redescubrimiento de uno mismo. Que la amistad verdadera abre caminos para ver el mundo con asombro y sabiduría renovada. 25. En este capítulo, el Principito y el aviador continúan su conversación en el desierto. El Principito habla de su planeta, de su rosa, y de lo mucho que le extraña.
También comparte su tristeza y su deseo de volver a casa, aunque sabe que el camino no es fácil. El aviador escucha atentamente y siente una mezcla de admiración y melancolía, comprendiendo la profundidad del viaje del Principito. Este capítulo destaca la temática de la nostalgia y el anhelo, sentimientos universales que conectan al Principito con el aviador y con todos los lectores. La conversación refleja la necesidad humana de pertenencia y el dolor que puede generar la separación, pero también la esperanza de reencontrarse. Saint-Exupéry utiliza este momento para subrayar la importancia de la amistad como soporte ante la incertidumbre y el cambio. Además, se prepara el terreno para la despedida, mostrando la valentía del Principito al enfrentar su destino. El capítulo 25 nos habla de la fuerza de los lazos que creamos y de cómo, aunque a veces duela la separación, el amor y la amistad permanecen como puentes que trascienden el tiempo y el espacio. 26. En este último capítulo, el Principito prepara su despedida del aviador y del mundo que lo ha acogido en la Tierra. Se enfrenta a la difícil decisión de regresar a su planeta y a su Rosa, a través de un encuentro con la serpiente, que le ofrece el camino de regreso. El Principito acepta con serenidad, consciente de que su viaje está llegando a su fin, y deja una profunda huella en el aviador, quien lo extrañará por siempre. El capítulo final es una reflexión sobre la muerte, el regreso al origen y la trascendencia. La serpiente, símbolo poderoso, abre la puerta a un regreso que no es solo físico, sino también espiritual. Saint-Exupéry nos invita a mirar la despedida no como un final triste, sino como un acto de amor y esperanza, una forma de volver a lo esencial. La relación entre el Principito y el aviador queda grabada como un testimonio de la importancia de mantener la mirada infantil, la capacidad de asombro y la conexión profunda con lo que realmente importa. Este cierre deja al lector con una mezcla de melancolía y paz, invitando a la reflexión sobre el sentido de la vida, la amistad y el amor. El capítulo 26 nos recuerda que aunque las despedidas duelan, también abren caminos a nuevos comienzos. Que la esencia de lo que amamos nunca se pierde, y que mirar con el corazón nos permite trascender las fronteras del tiempo y el espacio. El Principito es un viaje poético y profundo que, a través de la mirada inocente de un niño que viaja entre planetas, nos invita a cuestionar las prioridades y absurdos del mundo adulto. Cada encuentro del Principito, con el rey, el vanidoso, el bebedor, el hombre de negocios, el farolero, el geógrafo, el zorro y otros, nos muestra facetas de la vida que a menudo olvidamos o ignoramos. La importancia del amor verdadero, la amistad, la dedicación, la simplicidad y la mirada profunda más allá de las apariencias. El libro nos recuerda que lo esencial es invisible a los ojos y que el tiempo y la atención que dedicamos a quienes amamos son los que realmente dan sentido a la vida. La despedida final, aunque triste, es una invitación a mantener vivo ese niño interior, a valorar lo intangible y a encontrar belleza en lo sencillo. El Principito no es solo un cuento para niños, sino una reflexión eterna sobre lo que significa ser humano. Nos enseña a mirar el mundo con asombro, a amar con el corazón y a no perder nunca la capacidad de maravillarnos. En un mundo que a menudo se vuelve complejo y vacío, este libro es un recordatorio para detenernos, mirar más allá de las apariencias y reconectar con lo que realmente importa, la amistad. El amor y la esencia invisible que da vida a todo. El Principito nos enseña a mirar con el corazón, a descubrir lo invisible y a encontrar en la sencillez y el amor la verdadera esencia de la vida. Esta historia no solo habla de un niño viajero, sino de cada uno de nosotros y de lo que a veces olvidamos al crecer. Ahora quiero saber qué te dejó a ti este libro. ¿Qué enseñanza sobre la amistad o el amor te marcó más? ¿Crees que los adultos hemos perdido esa capacidad de asombro que tiene el Principito? ¿Cuál de los personajes te resultó más cercano o te hizo reflexionar profundamente? Deja tu opinión en los comentarios, porque tu voz suma y nos ayuda a todos a mirar el mundo con ojos más atentos y sensibles.